Oye, acércate. ¿Y si te dijera que casi todo lo que te han contado sobre buscar la felicidad podría estar desviándote del camino? Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar sobre ser feliz, pero quédate conmigo unos minutos, porque entender esta idea, aunque suene dura al principio, tiene el poder de cambiar radicalmente cómo vives cada día. Podría, paradójicamente, traerte una calma que la persecución constante de estar bien nunca te dará. Hablaremos de Arthur Schopenhauer, un nombre que quizás intimida, ¿verdad? Un filósofo alemán del siglo XIX, a menudo etiquetado como el pesimista por excelencia. Pero déjame explicarte por qué esto es enorme para ti, hoy, en pleno siglo XXI. Su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada por primera vez allá por 1819, tocó una fibra tan profunda de la experiencia humana que su eco resuena todavía en la psicología, en el arte, incluso en cómo entendemos nuestros propios impulsos. Freud le debe mucho. Nietzsche se inspiró en él, aunque luego discutieran. Este hombre no ofrecía soluciones fáciles, pero sí una honestidad brutal sobre lo que significa estar vivo. Y a veces, la verdad, aunque incómoda, es lo único que nos libera. ¿Te atreves a escucharla? Vamos a ser sinceros tú y yo. ¿Alguna vez has sentido esa rueda de hámster? Consigues algo que deseabas con todas tus fuerzas. Un trabajo, una relación, ese objeto brillante. Y sientes un chispazo, claro. Pero, ¿cuánto dura? Pronto, la novedad se apaga, surge un vacío, un ligero aburrimiento, y tus ojos ya están buscando la siguiente meta, el siguiente deseo. ¿Te suena familiar? Querer algo, conseguirlo, sentirte vacío, querer algo nuevo. Es agotador, ¿verdad? Parece que siempre falta algo. Todo empieza por satisfacer esa necesidad humana fundamental de progreso, de logro, de sentirnos llenos. Pero el resultado a menudo nos deja, igual de inquietos. ¿Es esa toda la historia? ¿Estamos condenados a esa eterna oscilación entre el anhelo y el hastío? Schopenhauer diría, espera, que hay algo mucho más profundo detrás de esa rueda. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo esto en mi propia vida, ¿sabes? Y tropecé con la idea central de Schopenhauer. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Algo que, una vez que lo encuentras, ya no puedes dejar de sentirlo. Estaba escondido a simple vista. Él lo llamó la voluntad, con mayúscula. Y no se refiere a tu fuerza de voluntad para ir al gimnasio. Habla de una fuerza cósmica, fundamental, irracional y ciega. Una especie de impulso vital que impregna todo en el universo, desde la gravedad que nos ata al suelo hasta, sí, ese deseo incesante que sientes tú. Déjame explicarlo de manera simple. Imagina una energía pura, un hambre insaciable que no sabe lo que quiere, solo sabe qué quiere. Quiere existir, quiere manifestarse, quiere más. Sin plan, sin razón, solo impulso. Y tú y yo, según Schopenhauer, somos una manifestación de esa voluntad ciega. ¿Entiendes ahora por qué nuestros deseos nunca se sacian del todo? Porque la fuente misma es insaciable. Es la siguiente dificultad, mucho más gorda. Si la raíz de nuestro ser es este querer ciego, ¿cómo diablos encontramos paz? Schopenhauer lo resumió en una frase brutalmente honesta. La vida oscila como un péndulo hacia adelante y hacia atrás, entre el dolor y el aburrimiento. Dolor cuando deseamos y no tenemos, aburrimiento cuando, por fin, conseguimos algo y el deseo se apaga momentáneamente. Vale, suena fatal, lo sé. ¿Me estás diciendo que no hay salida? Podrías pensar. Si la raíz es este impulso ciego, ¿estamos perdidos? Schopenhauer creía que no del todo. Y aquí viene lo interesante. Porque aunque no podamos apagar la voluntad, sí podemos encontrar maneras de, digamos, bajarle el volumen. Y déjame explicarte por qué esto es enorme para tu día a día. Primera vía de escape, o mejor dicho, de alivio, el arte, la música, la pintura, la naturaleza contemplada sin más.
¿Has sentido alguna vez esa paz profunda al escuchar una melodía que te transporta? ¿O al perderte mirando un cuadro, un paisaje imponente? Schopenhauer decía que en esos momentos ocurre algo mágico. Por un instante dejamos de ser esclavos de la voluntad. Dejamos de querer algo de la obra o del paisaje. Simplemente contemplamos. Nos convertimos en puro ojo, puro oído, puro sujeto que conoce, sin deseo. Es como si por un momento el ruido incesante del querer se silenciara. Los que encuentran alivio usan el truco psicológico de la contemplación desinteresada. Puedes llamarlo, si quieres, entrar en el oasis estético. No soluciona el problema de raíz, claro, es temporal, pero es un respiro vital. Es sentir, aunque sea por un instante, ¿cómo sería existir sin el aguijón del deseo? Inténtalo conscientemente la próxima vez que veas algo bello. Solo mira, solo escucha, sin juzgar, sin querer poseerlo. Siente esa pequeña liberación. Suena bien un respiro, ¿verdad? Un bálsamo necesario. Pero no podemos pasarnos la vida en un museo o escuchando a Bach, aunque no estaría mal. ¿Qué más hay? ¿Cómo lidiamos con la voluntad en el fragor del día a día, con la gente, con nuestros propios líos? Aquí entra la siguiente vía, quizás la más transformadora a nivel ético, la compasión. Y Schopenhauer no hablaba de lástima condescendiente. Ojo, hablaba de algo mucho más profundo. Influenciado por filosofías orientales, rescató una idea clave. Tat tvam asi. Una frase en sánscrito que significa tú eres eso. ¿Qué quiere decir? Que ese otro ser que sufre delante de ti, sea una persona o incluso un animal, en el fondo, está movido por la misma voluntad ciega que te mueve a ti. Su dolor y tu dolor nacen de la misma fuente. Hay tres partes para manejar la voluntad. La primera, arte, es simple pero cambia el juego. Luego agregas este componente, la compasión. Al reconocer esa unidad fundamental en el sufrimiento, nuestro pequeño yo egoísta, con sus deseos y aversiones particulares, empieza a perder importancia. La compasión nos saca de nuestra propia cabeza. Ya no es solo mi dolor, es el dolor, la condición compartida de estar atrapados en la voluntad. ¿Y cómo se siente eso? Esa punzada que notas al ver sufrir a otro. No es solo pena, es un reconocimiento profundo. Es entender que sus luchas son, en esencia, tus luchas. Y actuar desde ahí, buscando aliviar el sufrimiento ajeno, es una forma de aquietar la voluntad en nosotros mismos, porque dejamos de alimentar nuestro egoísmo. Es una ética que nace no de reglas, sino del corazón de la existencia misma. Entender el dolor ajeno como propio nos conecta, nos humaniza de una forma increíble. Pero, seamos prácticos. ¿Qué hacemos con nuestro propio torbellino de deseos? Con esas ganas de conseguir, de tener, de ser. Pero sin el siguiente paso, estás descuidando lo más importante de la ecuación personal. Schopenhauer admiraba el ascetismo, la renuncia total de los santos o místicos que lograban negar la voluntad. Pero seamos realistas, eso no es para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, creo que podemos extraer una lección práctica y poderosa, una especie de Assisi's Light para el día a día. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. No se trata de eliminar el deseo, eso es casi imposible, sino de gestionarlo con conciencia, de entender su naturaleza. Pero así es como vas a hacerlo tú. Reconoce el deseo cuando surge. No lo ignores ni te lances ciegamente. Obsérvalo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Recuerda su raíz. Conecta ese deseo con la voluntad ciega. Entiende que es parte de ese impulso universal, no necesariamente una necesidad tuya y vital. Cuestiónalo. ¿Perseguir esto ahora me traerá una satisfacción duradera o solo el ciclo dolor-aburrimiento? ¿El esfuerzo vale la pena? Elige conscientemente. Quizás decides que sí vale la pena. Adelante.
pero hazlo sabiendo lo que es. O quizás decides que puedes dejarlo pasar, que no necesitas esa agitación ahora. Encuentras cierto contento en tener menos deseos, no más logros. No es fácil, requiere práctica. Es cambiar el chip de más es mejor a menos agitaciones, más paz. Es entender, como decía Schopenhauer de otra forma, que la riqueza es como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed da. Aprender a no beber tanto de esa agua salada. Y como curiosidad, para que veas que hasta el filósofo más pesimista tenía su corazoncito. Schopenhauer era un gran amante de los animales, especialmente de sus caniches, a los que llamaba Atma, alma del mundo en sánscrito, o variaciones. Incluso les dejaba herencia. Quizás en esa conexión desinteresada con sus perros encontraba también un refugio de la compleja voluntad humana, ¿no crees? Un toque de ternura en medio de la tormenta filosófica. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿y si la felicidad, entendida como esa euforia constante o la satisfacción plena de deseos, realmente no es la meta? Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. El secreto es que quizás la meta es otra. Schopenhauer nos ofrece una alternativa radical: la paz. Una paz que no viene de conseguirlo todo, sino de entender por qué nunca lo conseguiremos todo. Una paz que nace de la comprensión profunda de nuestra naturaleza, la voluntad, y del uso inteligente de las herramientas que tenemos para navegarla. La distancia que nos da el arte, la conexión que nos da la compasión y la conciencia que nos permite gestionar nuestros propios impulsos. Fórmula explicada rápidamente. 1. Entiende la voluntad como motor ciego del deseo y sufrimiento. 2. Usa el arte y la naturaleza como oasis temporales. 3. Practica la compasión radical para reducir el egoísmo. 4. Gestiona tus deseos con conciencia. No busques la satisfacción total. Y no pienses que estos son solo ideas antiguas. La influencia de Schopenhauer es palpable. La psicología moderna, desde Freud hablando del ello, ese caldero de impulsos inconscientes, muy parecido a la voluntad, hasta las terapias que nos enseñan a observar nuestros pensamientos y deseos sin identificarnos con ellos. Hola, mindfulness, beben de estas fuentes. Los existencialistas que exploraron el absurdo y el sufrimiento también le deben mucho. Su diagnóstico de la condición humana sigue siendo increíblemente relevante hoy, en nuestra sociedad hiperconsumista y obsesionada con la felicidad superficial. Al final, la propuesta de Schopenhauer no es un camino de rosas, es un camino de honestidad. Es dejar de luchar una batalla perdida contra nuestra propia naturaleza y empezar a jugar con las cartas que tenemos de una forma más sabia. No se trata de eliminar el sufrimiento, eso es parte intrínseca de la voluntad que somos, sino de transformar nuestra relación con él. Encontrar significado no a pesar del dolor, sino a través de la comprensión del dolor. Quizás la verdadera liberación no está en cambiar el mundo o nuestros deseos, sino en cambiar nuestra perspectiva, en encontrar esa calma extraña que surge cuando aceptas la verdad, por dura que sea, y decides vivir desde ahí con arte, con compasión y con conciencia. Esa, quizás, es la forma más profunda de transformar tu vida. ¿Qué te ha parecido? ¿Resuena algo de esto contigo? Sé que son ideas densas, pero espero que te hayan aportado una nueva luz. Si esta reflexión te hizo pensar, si te movió algo por dentro, te agradecería muchísimo un me gusta. Ayuda un montón a que estas conversaciones filosóficas lleguen a más gente que quizás las necesite. Y lo más importante, quiero escuchar tu voz. ¿Cómo manejas tú esa oscilación entre el deseo y el aburrimiento? ¿Encuentras sentido en medio de las dificultades? ¿Qué te da paz? Déjame tu comentario abajo. Tus ideas, tus experiencias son increíblemente valiosas y enriquecen este espacio para todos. No seas indiferente, tu opinión cuenta. Y si quieres seguir explorando juntos estas preguntas fundamentales sobre la vida, la mente y cómo navegar este mundo complejo, suscríbete al canal.
Te espero en el próximo video. Hasta entonces, cuídate mucho y sigue buscando tu propia verdad.